Resident Evil 3 Remake fue un título que no convencería a sus fans, ya que se eliminaría mucho contenido con referencia al título clásico, pero eso no quita que nos haya brindado muchas horas de diversión. Es por ello que he desarrollado esta lista de lo mejor y lo peor de esta entrega, según mis experiencias videojugables. Al inicio en Resident Evil 3 Remake, ya hablo en la parte en donde tomamos ya el control de Jill Valentine, y no en la intro, que es algo diferente. Podemos ver el apartamento en el que habita, el cual se nos hace ver que no es una chica totalmente perfecta, ni de dinero, teniendo todo desordenado a raíz de los problemas que tiene, y su afán por esclarecer los hechos, convirtiéndola en una pequeña oficina de evidencias, más que en un lugar acogedor, cosa que no vimos en la versión original, en donde solamente salimos volando del edificio en el que habitaba. También la persecución de Nemesis y su primera aparición fueron realmente espectaculares, haciéndonos ver casi como una película de terror, con esta criatura misteriosa acechándonos con el fin de eliminarnos, pero gracias a las habilidades de Jill pudimos escapar por los pelos. Naturalmente los gráficos son el punto más fuerte de estos remakes, y obviamente no hay comparación con los gráficos de su antecesor, y es que no es por demeritar los gráficos de Resident Evil 3 Nemesis, que igual fueron espectaculares en su tiempo, pero aquí sí se hizo un gran trabajo con cada detalle visto en cualquier esquina, poniéndonos realmente en una ciudad en decadencia, junto con el juego de luces y sombras, que si bien se necesita un buen PC para ejecutarse, vale la pena el gastito extra que se dé, ya que es una total delicia disfrutar de todos los efectos que ofrece este remake. Incluso me atrevo a decir que mejora con respecto a Resident Evil 2 Remake en este sentido, por lo que la ciudad está muy bien detallada, tanto los interiores como los exteriores. En Resident Evil 3 Nemesis, la jugabilidad se mejoraría demasiado con respecto a su antecesor, en el que no solo gozaríamos de una fluidez a la hora del apuntado, sino que nuestra Jill tenía la capacidad de realizar esquivos en los puntos clave, cuando un enemigo nos atacaba, ya sea cualquier mutación, y hasta con el mismo Nemesis. En el remake esta modalidad fue un punto muy a favor, ya que aquí controlamos el uso del esquivo mucho más manual, esquivando los ataques en cualquier punto que querramos, sin importar si estamos atrapados en cualquier esquina o callejoncillo, al mismo tiempo que se nos otorga una pequeña ralentización para contraatacar a nuestro agresor, pero ojo, no muchas veces puede salir como querramos, y más que una ayuda nos puede perjudicar si no lo usamos de forma correcta, pero ya con el tiempo hasta a veces lo haces inconsciente, aumentando la diversión. En Resident Evil 3 Nemesis hubo muy pocas interacciones con personajes, sobre todo con los miembros del UVCS. Aquí podemos incluso mantener cierta empatía con alguno de ellos, como por ejemplo con Tyrell Patrick, quien en su versión clásica solo aparece únicamente para morir, y aquí se nos coloca como un gran compañero que nos ayuda en muchas cosas, tanto con el bueno de Carlos como con Jill, pero lamentablemente muriendo de forma trágica a manos de Nemesis. También Brad Vickers se le da un poco más de participación, colocándolo con una actitud más valerosa y honorable, en comparación con la cobardía que tuvo en el título clásico, aunque como punto no tan bueno. La muerte que tuvo en su primera aparición fue más escalofriante que su versión remake, pero aunque sabemos que él fue el culpable de infectar al policía Marvin Branagh a modo de zombie, cosa que no se vio en el título clásico, y el zombie de Brad ronda por la comisaría a modo de pequeño subjefe o zombie destacado. Otro de los personajes que más me gustó fue el de Mikhail, que aquí tiene un poco más de protagonismo, aguantando las heridas y dándonos objetivos, en comparación con su antecesor, y aquí en el remake su muerte me gustó más. En el remake Jill Valentine porta una vestimenta igualmente casual, como unos pantalones jeans, una blusa azul y su equipo táctico, que se van ensuciando y deteriorando con el pasar de la travesía, junto con los golpes y moretones que se da la protagonista, al más puro estilo Tomb Raider, viéndose más realista, y eso me gustó mucho. La actitud me agradó también, viéndose como alguien que quiere ayudar a las personas del tren, tal como se vio en su plática con los miembros del UVCS y hasta con Darío Rosso, y yo sé que en el título clásico también intenta ayudar al Torrija de Darío, pero aquí intenta más mantener su objetivo de escapar. Las dos versiones de Jill me gustan, pero en este remake la hicieron sentir más empática con los demás, en su belleza, y sí lo dejaría más a gusto del usuario mismo, aunque para mí se sigue viendo igualmente guapa, y la voz en inglés que le dieron también tiene buenas expresiones. La música es un punto fuerte en este videojuego. Aquí yo mencionaré que no tiene comparación con las melodías del título clásico, pero he de decir que no se queda atrás, y también me gustó mucho, sobre todo en los momentos de persecución con el Nemesis, y en varias ocasiones hacen sentir el suspenso y la decadencia del mismo, así como la soledad y la sensación lúgubre, pero también puede ser relajante, ayudando a armonizar más el viaje.
Nikolai hizo su primera aparición en Resident Evil 3 Nemesis, fungiendo como alguien que no confiaba en nosotros, y poco a poco iba eliminando a sus compañeros del UVCS, que fungían como supervisores, o sea que iban a checar todo lo relacionado con Umbrella, que verdaderamente miembros que iban a salvar civiles. Es por ello que Nikolai los mataría a todos, para quedarse con una recompensa mucho mayor, chantajeando a la compañía Umbrella, al mismo tiempo de que mataría a Jill para un billetito extra. Nada alejado de su versión remake, en donde aquí Nikolai trabajaba como informante, recabando datos de los combates de los enemigos, sobre todo del imponente Nemesis que correteaba a Jill. Aquí me gusta un poco más su participación que en el título clásico, ya que se nos muestran un poco más acerca de sus planes, al mismo tiempo de que le hace la vida imposible a Jill en varias partes de la travesía, y aquí su muerte la considero mucho más satisfactoria, dejándola a merced de la explosión, en comparación con sus finales clásicos, en donde en uno queda vivo y ya no se supo más de él, salvo en una nota sin chiste en Resident Evil Survivor. Hay varios niveles de dificultad en Resident Evil 3 Remake, partiendo desde el modo fácil, el normal, el hardcore, el pesadilla y el modo infierno, y gracias a ello, la rejugabilidad de la entrega está garantizada, ya que en los últimos la posición de los enemigos y objetos cambian, así como el desafío se vuelve más frenético, apto para los jugadores más veteranos, o que gusten de las dificultades más elevadas. Así que esto es uno de los mejores puntos que ofrece el videojuego, en comparación con su versión clásica, que solo nos llegó a ofrecer su modo de juego fácil o difícil. Las alcantarillas fue un lugar de escape, en que Jill tuvo que recurrir desesperadamente para evadir al monstruo Nemesis. Ya allí no quedaba de otra, más que buscar una salida del apestoso lugar, en comparación con el clásico, en donde se reducía a unos pocos pasillos, y ya con unos gusanos como enemigos. Aquí en cambio es mucho más grande, con varias áreas por explorar, así como la invasión de los Hunter Gamma, los cuales tienen su parecido con los normales, excepto que son más grandes, letales, resistentes y son semiacuáticos, debido a que el área está plagada de ellos. Siempre hay que cuidar las espaldas o uno nos agarrará por detrás, y no lo digo en sentido figurado. El hospital es otro lugar que hicieron enorme en este título, ya que aquí no solamente controlamos a Carlos, sino también a Jill Valentine cuando se recupera. Básicamente es un escenario totalmente completo, junto con su historia y varios tipos de enemigos, aunque también depende de esto la dificultad que elijamos. Durante la estadía en el sitio, debemos de buscar una cura para Jill Valentine, al mismo tiempo que también le seguiremos el rastro a Natalia Alvar, un científico fantoche que trabajaba para la compañía Umbrella y estaba a cargo de los experimentos que se realizaban secretamente en el hospital, pero una vez que se desató el caos, se encerró en su laboratorio hasta que fue asesinado por Nikolai. Se agradece que se haya expandido aún más la travesía con este lugar, a comparación de lo poco que salió en Resident Evil 3 Nemesis, aunque se echarían en falta escenas sorpresivas, como las del ascensor en la aventura clásica. Ahora viene lo malo, y vamos a empezar con una de las cosas que más me decepcionaron, y esta sería la intro. Sé que el primer título de 1996 se había realizado con personas reales, ya que no había presupuesto para desarrollar escenas hechas en computadora, quedando inmortalizadas esas imágenes, que incluso a mí me agradaron, pero hacer la intro de Resident Evil 3 Remake, con personas y escenarios reales, dando la sensación de disturbios y un apocalipsis zombie con un videojuego, eso no me moló, y es que solo basta con ver la tremenda intro que realizó Capcom, con el Resident Evil 3 Nemesis, con la invasión de los zombies en toda Raccoon City, siendo sumamente magistral, sublime, impactante y no teniendo ni un ápice de comparación con esta pobre intro genérica que nos dieron en este remake, que para mí es de los peores de la saga. Yo me quedo con la intro clásica infinitamente. En el título clásico, peleábamos contra Nemesis en muchas partes, y si no lo hacíamos este nos correteaba por un buen rato hasta perderlo. Ahí entraba esta opción de arriesgarte, para neutralizarlo temporalmente o huir, con una música que te hacía estremecer, ya que te indicaba que Nemesis estaba cerca de aparecer. En esta ocasión solo aparece en pocas ocasiones, correteándote de forma directa, en donde incluso neutralizándolo no te dejaría en paz, y tampoco te daría muchas recompensas con las cajas que arroje, como si lo teníamos en cada combate en el título clásico. No es algo que me moleste mucho, o que me comprometa en la travesía, pero las batallas las sentí más genéricas, por lo que solo teníamos que escapar de él, y si lo combatíamos solo desperdiciábamos recursos sin ningún sentido. Y ya después del tren, solo fueron peleas de tipo jefes, en donde tan solo teniendo lanzagranadas lo podíamos controlar, y ya en la fase final, no me agradó tanto esa transformación en comparación con su versión clásica.
La comisaría fue el primer objetivo donde debíamos de ir en Resident Evil 3 Nemesis para saber si podíamos solicitar algún apoyo o encontrar algo que nos sirva, que en este caso fue la ganzúa, y también teniendo el segundo encuentro con Nemesis, asustándonos como colegialas chillonas, cuando este saltaría sorpresivamente por la ventana, siendo uno de los momentos más memorables. En cambio en el remake no pasó absolutamente nada de eso, tan solo se limitó a reciclar algunas partes del 2, mostrándonos la infección de Marvin y el cómo se murieron algunos polis y ya está. Aparte de que controlamos a Carlos, que si bien es un personaje que me agradó, sentí que Jill debió de haber visitado la comisaría y no él. En la versión original, contábamos con algunas rutas alternativas, dependiendo del camino que tomáramos, cambiando varias partes en la trama como la posición de los objetos, e incluso las persecuciones con Nemesis, siendo algo muy asertivo y rejugable. En cambio en el remake esto quedaría descartado, y si bien si tomamos el camino de las escaleras, en vez del Moon's Donuts, el cambio es tan insignificante, que no sería tomado como una ruta alternativa, como si ocurría en el título clásico. Puede que no sea algo tan grave, pero muchos sí seguimos recordando esta modalidad de juego, que la hacía más entretenida y menos predecible. Muchos que jugamos el antecesor sabemos del enorme guardarropa con el que Jill contaba para que pudiera vestirse como el usuario quisiera, siendo algo magnífico, e incluso tenía su propia boutique para ello, estando solo disponible en la versión de PlayStation y la GameCube, pero en el PC y la Dreamcast todo su guardarropa ya estaba desbloqueado, así que teníamos la posibilidad de disfrutar de muchas de sus vestimentas al inicio. Todos sabemos que en el remake esto no fue posible, contando Jill con solo 2 trajes alternativos, aparte del predeterminado como la vestimenta de los Stars, adquiriéndose desde la tienda de recompensas del juego, y la vestimenta clásica de Jill, la cual como ya se mencionó fue toda una decepción, ya que no solamente te la venden a modo de DLC, sino que es un short en vez de una minifalda, y ya de ahí los mods se encargarían de desarrollar todas las prendas haciéndoles el trabajo a Capcom. Sé que hubo algunas incursiones novedosas de enemigos en el remake, como los cabezas de tentáculos y los zombies desnudos, conocidos como los cabezas pálidas, los cuales son mucho más resistentes que los zombies normales, pero también hubo otras eliminaciones como los cuervos, las arañas, los gusanos deslizantes y el Brain Sucker de la fábrica muerta. Ojo no confundir este con el Drain Deimos, pero hubo uno en particular que sí me dolió que se suprimiese, y fue el gusano gigante junto con el área del cementerio. Este enemigo en el título clásico ya nos molestaba en la ciudad, e incluso nos podía mantener atrapados en el subterráneo cuando caemos, pero ya en el área del cementerio este enemigo hace su aparición de forma caótica y descomunal, manteniéndonos atrapados para una respectiva batalla de jefes. Incluso tuvo su aparición en la versión de Umbrella Chronicles, para que en el remake al final de cuentas no tuviera ninguna participación, quitándole un pedazo de diversión a la entrega. La torre del reloj de St. Michael fue el lugar donde paramos, luego de que se descarrilase el trenecillo en Resident Evil 3 Nemesis, y ya ahí sería como otro escenario, con puertas desbloqueables, acertijos, enemigos, rutas alternativas a elegir y como no, la pelea contra Nemesis, en donde nos quita las esperanzas de escapar de la apocalíptica ciudad, y nos llega a infectar este en el bracillo. Más o menos salió esto en el remake, solo que no pudimos entrar a la torre del reloj, perdiéndonos de todo lo que se nos llegó a ofrecer en antaño, aparte de que la pelea contra el Nemesis se hizo fuera enfrente del edificio, como burlándose el juego de que no pudiésemos entrar, y bueno, fue otra de las cancelaciones que nos hizo decepcionar enormemente. El parque de Raccoon es otro de los lugares descartados en el remake. Yo sé que no se compara con la torre del reloj, pero sí fue un lugar interesante con escenarios pintorescos, dándonos una sensación más humedecida, en donde saldrían los Hunter Gamma desde el agua, para devorarnos de un bocado. El final del remake estuvo correcto, ni fu ni fa, pero lo sentí muy pobre y genérico, en comparación con el clásico final, en donde se ve que en verdad un misil va a destruir la ciudad, y en cuanto lo hace, se pueden divisar los restos de los lugares que visitamos, haciéndose añicos junto con los zombies, y la explosión fue espectacular, aparte que el que pilotea el helicóptero es el mismísimo Barry Burton. En cambio en el remake fue de que, explotó, bueno, seguimos volando hasta nuestro destino, sin rastros de Barry, y siendo una escena muy corta.
La duración de esta entrega no es la más óptima si hablamos de videojuegos AAA, siendo muy corta para muchos, y ni la rejugabilidad le hace justicia. Si bien es cierto que es divertida, muchos speedrunners se lo pueden pasar en una hora. También pasó como en Resident Evil 2 Remake, que su duración también fue muy corta, pero al menos teníamos la posibilidad de rejugarlo con Claire o Leon. En cambio aquí pues tampoco está esa ventaja, y la duración no hace justicia a la plata que uno paga, que por cierto fue mucha. Otro de los problemas más graves que tuvo este remake fue la falta de acertijos. En el clásico tuvimos varios de ellos, muchos de los cuales era intentar encontrar cierta pieza que encajara, yendo de un punto a otro por todo el mapa, aparte de que habían rompecabezas que te hacían quebrar la cabeza, como las mentadas gemas del tiempo, el sintetizador de medio, y la muestra de agua entre muchos otros. En el remake pues no hay ninguno, salvo por el de la estación del metro, la caja fuerte, las taquillas de la comisaría, y la sintetización de la vacuna, pero ninguno de esos tampoco fueron un desafío. Muchos no les gustan los acertijos, y hasta se alegran de no poner a prueba su mente con uno de ellos, pero yo sí los extrañé. La fábrica muerta fue el último escenario parecido en Resident Evil 3 Nemesis, y aquí sería otro de los lugares suprimidos, cambiándose por el conocido NES 2, el cual es un calco del primer NES de Resident Evil 2, salvo por algunas rutas modificadas, por lo que todo el área de desechos tóxicos más pronunciados de la fábrica muerta, aparte de las rutas a tomar para entrar, y en donde se terminaría transformando el Nemesis a base de cuerpos orgánicos, de otras mutaciones tiradas por ahí, quedaría descartado en su versión remake. Ya por último concluimos con la falta total del modo mercenarios, y es que si bien no fue el modo de juego más famoso del título clásico, sería el inicio de un nombre que después se volvería muy jugado. En el remake no tuvimos ese juego extra, pero nos ofrecían el mentado Resident Evil Resistance, que aunque no lo crean, este era el título principal, y el secundario era el Resident Evil 3 Remake. Suena loco, pero sí fue verdad. Es por ello que el modo campaña no tuvo tanta atención en su desarrollo como verdaderamente merecía, y en cambio Resistance sí tenía su desarrollo cuidadoso, pero como no contó con la popularidad esperada, Capcom optó por lanzar el Resident Evil 3 Remake como principal y el Resistance como secundario multijugador, pero como este último en su salida fue un fracasote monumental, hoy en día ya nadie lo juega y solo se habló de Resident Evil 3. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos detalles? ¿Cuáles te gustaron y cuáles no de esta entrega? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.